Vamos ahora a continuar con nuestra alabanza, porque estudiar la palabra de Dios, hermanos, es también adorar a Dios. Y de hecho, todas las cosas que hacemos como iglesia son importantes, desde la oración a la adoración, desde el discipulado a la comunión. Todo lo que hacemos es importante porque Dios lo declara en su palabra, Dios lo dice. Pero sin duda, lo más importante de las cosas que hacemos como iglesia es escuchar lo que Dios dice. La predicación, la enseñanza. Hay momentos para hablar con Dios, para cantar a Dios y para dejar que Dios hable. Y ese momento en el que Dios habla es el más importante. De hecho, ¿qué podemos decir nosotros? Lo único que nosotros decimos es expresar en canción lo que Él ha hecho por nosotros y exaltarle por quién es Él. Y cuando oramos, lo que hacemos es traer nuestras peticiones delante de Él, pidiendo sobre todo que se haga su voluntad. Pero cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Porque por medio de su palabra fuimos salvados, como hemos leído hace un momento en Primera de Pedro. Y por medio de su palabra somos santificados, somos edificados, crecemos en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento, que tenemos que desear como ese bebé que desea el alimento materno. Por medio de la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios y somos provistos de todo lo necesario para vivir de acuerdo a su voluntad revelada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Viene de Dios, sale de su misma boca. No hay adulteración, no hay actualización, no hay edición, no hay corrección, es su palabra y su palabra es útil. Útil para todos los hijos de Dios. Toda la Escritura es lo que los hombres de Dios deben enseñar y proclamar. Hermanos, hermanas, el ministerio de la enseñanza está estrechamente ligado al ministerio de liderazgo en la casa del Dios vivo. Y es lo que vemos en nuestro pasaje, 1 Timoteo capítulo 3. En estos primeros 7 versículos encontramos las cualidades ineludibles que Dios requiere para los pastores de la iglesia. Y en medio de estas cualidades que describen el carácter fiel de ese hombre que Dios llama a esta noble tarea y la conducta ejemplar de todo pastor, ahí encontramos la capacidad específica que Dios da a todo aquel que llama para que la noble tarea de administrar su casa sea llevada a cabo. Porque una iglesia que es columna y sostén de la verdad es aquella que tiene pastores capacitados por Dios para guiar al pueblo de Dios. Vamos a leer nuestro pasaje una vez más que estamos estudiando estas semanas, aunque hoy vamos a centrar toda nuestra atención en la última frase del versículo 2. Dice la palabra de Dios aquí, 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable,
no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Al comienzo de nuestro estudio en este pasaje en concreto, dijimos que es un pasaje que tiene primero dos condiciones indispensables que Dios requiere de aquellos a los que llama a pastorear su iglesia. Vimos que la condición subjetiva es desear esta obra, desear esta noble tarea. Es un deseo sincero y consciente, es un deseo de pastorear el rebaño, la iglesia de Dios. Y luego vimos la condición objetiva, esa que ya no está dentro de aquel que es llamado, sino aquella que todos pueden reconocer, todos al ver su vida. Un obispo debe ser pues irreprochable. Una palabra que no significa que esta persona, este hombre tenga que ser perfecto, sino un hombre que es ejemplar. Y para que Timoteo entendiese en su labor de pastorear la iglesia en Éfeso, en su labor de disciplinar a aquellos que estaban enseñando falsa enseñanza, y en su labor de observar, reconocer y preparar a aquellos que Dios estaba llamando a esta noble tarea, para que supiera en qué debían ser ejemplares, le da una lista de 14 cualidades ineludibles. Cualidades ineludibles que Dios requiere de aquellos que llama a pastorear su iglesia. Y estas 14 cualidades, si recordáis, para poder entenderlas mejor, para poder llevarlas con nosotros, las hemos agrupado en dos características esenciales. Primero, un carácter fiel y segundo, una conducta ejemplar. Las 6 primeras cualidades nos muestran un carácter fiel y las 8 siguientes nos muestran una conducta ejemplar. Estas dos características, y la primera, la que hemos estado observando ya en aquel que Dios llama a pastorear, es que primero es un hombre fiel al plan de Dios, marido de una sola mujer, un hombre totalmente fiel al plan de Dios, que es un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. También luego estuvimos viendo que este también es un hombre fiel al poder de Dios, un hombre en quien el poder de Dios es evidente, y ahí veíamos esas características, esas cualidades de sobrio, prudente y decoroso, o de conducta decorosa. Esas son actitudes que no son naturales del ser humano, que cuando las consideramos a la luz de la palabra de Dios, son el poder del Espíritu de Dios obrando en el creyente. Y tiene todo el sentido que aquellos a los que Dios llama a ser ejemplo del rebaño evidencien este poder de Dios, sean un propio testimonio, su vida, de que Dios realmente cambia a las personas. De manera que los que les ven pueden tener esta confianza, esta convicción de que Dios es fiel, de que Dios realmente transforma nuestras vidas. Y pueden también tener un modelo al que quieren seguir, porque son personas que están siguiendo a Cristo, están con sus vidas mostrando a Cristo. Y vimos también que es un hombre fiel al plan de Dios, al poder de Dios y al pueblo de Dios. Y estuvimos hablando de esta cualidad tan importante que es la hospitalidad. Y dijimos que esto es más que tener a alguien en tu casa, invitarla a comer o darle una habitación donde dormir. Es amar al extraño, es amar a aquel a quien no conoces. Es recibir a aquellos que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo y que aunque no los conozcamos, los recibimos como lo que son, nuestra familia. Y le mostramos ese amor sincero, ese amor sacrificial. Y los pastores deben ser ejemplares en esto.
Finalmente, el apóstol incluye una sexta cualidad en esta primera característica de un carácter fiel, y esta es apto para enseñar. El hombre que Dios llama a pastorear su iglesia ha de ser un hombre fiel a la palabra de Dios. Fiel a la palabra fiel. Pero, hermanos, esta es una cualidad peculiar en esta lista. De las 14, esta es la única que se refiere a la función del pastor, a lo que debe hacer, a lo que hace. Las demás apuntan a una cualificación moral. Esta es una cualificación ministerial. Y la clave para entender por qué el Espíritu Santo la pone en este punto precisamente, ¿por qué? ¿Verdad? Podríamos preguntarnos, ¿por qué esta única cualidad en cuanto a su función, una sola, y una que está en medio de las cualidades con respecto a su carácter y a su conducta? La respuesta es sumamente importante, porque lo que un pastor hace está totalmente conectado con lo que un pastor es. O dicho de otra manera, el mensaje que predica debe ser respaldado por su manera de vivir. Esa es la clave. Hace 15 días os citaba esta frase de John Stott. Fijaos lo que él decía: no podemos ocultar lo que somos. En realidad, lo que somos habla tan claramente como lo que decimos. Cuando estas dos voces se fusionan, el efecto del mensaje es doble. Pero cuando se contradicen, incluso el testimonio positivo de una es negado por la otra. Los pastores, decía John Stott, han de ser modelos de la perfección cristiana. Han de mostrar esta integridad, lo que proclaman, lo que predican y cómo viven. El mensaje predicado, fusionado con una manera de vivir que evidencia el poder de Dios, tiene un efecto sumamente poderoso. De la misma manera que Pablo le explica a Tito capítulo 1 y versículo 16, que el mensaje predicado sin el testimonio de una vida fiel es un desastre. Pablo habla de estos de esta manera: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y Pablo añade, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Piensa por un momento, ¿dónde puede ir una iglesia que tiene pastores que son abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena? Bueno, esa era la situación precisamente de Tito en la isla de Creta. Y por eso Pablo le escribe esa carta. Y una situación parecida la vemos con Timoteo en Éfeso, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 1 que Timoteo estaba también teniendo que enfrentar esta situación de falsa enseñanza y teniendo que confrontar a los falsos maestros. Y es por eso que ahora Pablo introduce esta cualidad funcional entre las otras cualidades morales. Y como iglesia, si realmente queremos ser columna y sostén de la verdad, y dicho aún mejor, si vamos a honrar a nuestro Dios siendo lo que debemos ser, entonces tenemos que entender qué significa que un anciano debe ser apto para enseñar. Ese es nuestro trabajo en esta mañana. Así que toma tu boli, toma tu libreta si tienes la costumbre de hacer apuntes. Si no, pon tu mente en modo de máxima atención, porque eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Quiero traer ante vosotros dos pruebas convincentes de la importancia del ministerio de la enseñanza en la iglesia local. Dos pruebas convincentes.
de la importancia del ministerio de la enseñanza en la iglesia local. Dos pruebas que creo delante del Señor que por el poder del Espíritu Santo nos persuadirán en cuanto a la importancia de la enseñanza. La primera prueba es la definición bíblica del ministerio de enseñanza. Veamos lo que la Biblia dice, precisamente en cuanto a la importancia de la enseñanza en el plan de Dios para su iglesia. Y hay tres verdades fundamentales que la Escritura enfatiza en cuanto al ministerio de la enseñanza. Primero, la enseñanza es un ministerio esencial en la iglesia. La enseñanza es un ministerio esencial en la iglesia. Es un ministerio prioritario e imprescindible. ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, empecemos por Jesús. ¿Hay un mejor lugar donde empezar? ¿Con quién empezar? Jesús mismo lo demostró cuando, fíjate, después de resucitar, encomendó a sus discípulos la misión de hacer discípulos. Y Jesús les dice, Mateo 28, 19 y 20, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijémonos, hermanos, en la misión que la Iglesia tiene en el mundo. La única razón de existir de la Iglesia en el mundo, esta misión de hacer discípulos incluye la tarea ineludible de enseñar. Está en la misma esencia de la ilustración maestro-discípulo, ¿verdad? Jesús es el maestro y ahí están los discípulos que le siguen, que aprenden de él, y el maestro enseña y los discípulos reciben la enseñanza. Y si no enseñamos, no estamos haciendo discípulos. ¿Entiendes la implicación? No hay hacer discípulos si no hay enseñanza. Y la enseñanza es esencial, es prioritaria en la misión de hacer discípulos. Jesús mismo pone el énfasis en la necesidad de enseñar a aquellos que creen en Él. Aquellos que son salvados por la gracia de Dios mediante la proclamación del Evangelio, que es poder para salvación, deben ser enseñados. La misión no es que sean salvos. La misión es que sigan a Jesús, que sean discípulos de Jesús. Y notad, hermanos, que la implicación es la enseñanza de las Escrituras, no la enseñanza de cualquier cosa. Jesús les dice que deben enseñar todo lo que os he mandado. Y todo lo que os he mandado es toda la Escritura, porque como observamos en la Escritura, la palabra de Dios es la palabra de Cristo. ¿Recordáis cómo empieza la carta a los Hebreos? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús es la palabra definitiva de Dios. Hasta su venida, las Escrituras daban testimonio de Él. Él mismo se lo dijo a los expertos en la palabra de Dios de su tiempo. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y desde su venida, a partir de su venida, las Escrituras son su testimonio. Lo que Él enseñó y lo que Él le dijo a sus discípulos que ellos iban a enseñar y que aún iban a escribir, porque el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Jesús les había enseñado, y aún les había de dar algunas que Jesús no les había enseñado, pero que son la enseñanza de Jesús. La enseñanza, hermanos y hermanas, es un ministerio esencial porque Jesús lo estableció así.
Y esto debería ser suficiente para nosotros para entender que este es un ministerio esencial, pero es que además los apóstoles lo evidenciaron en su propio ministerio. Luego estos que Jesús discipularon a otros. Los que recibieron la encomendación fueron fieles en la obediencia y también en la transmisión de esta misión. En el libro de la Biblia que se conoce como los Hechos de los Apóstoles, encontramos precisamente esta evidencia. Estos hombres se dedicaron exclusivamente a proclamar, predicar, anunciar y enseñar la palabra de Dios. Y un ejemplo de esta prioridad para ellos la encontramos en el capítulo 6 de este libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Notad, hermanos, que ante un problema importante, este era un problema realmente importante, quizás el primero que surgió en la iglesia de Jerusalén. Había un problema ahí de parcialidad, de favoritismo quizás, y era algo importante porque se trataba del reparto diario de alimentos. Y recordad que aquí estamos en un contexto en el que Pentecostés, precisamente hoy es el domingo de Pentecostés, había miles de judíos en Jerusalén y miles de estos que no vivían en Jerusalén y que ante la predicación del Evangelio del apóstol Pedro en el capítulo 2 creyeron en Jesús y fueron bautizados y empezaron a seguir a Jesús y fueron añadidos a la iglesia. Y esto supuso ciertas necesidades. Y ahí surge este problema, no es un detalle menor, no es llevarle la comida a alguien. Estamos hablando de miles de personas. Hablamos de una tarea de distribución que requería discernimiento, que requería sabiduría, que requería humildad, amor por todos los que estaban en esa lista de distribución. Uno podría pensar, bueno, claro, tienen que hacerlo los apóstoles. Ah, ¿pero qué dicen los apóstoles? No, tienen que hacerlo otros. No cualquiera tampoco, porque los apóstoles dicen: escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Pero por qué? ¿Por qué los apóstoles dicen esto? Porque no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios. Porque nosotros hemos de entregarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles aprovecharon esta situación para enfatizar las prioridades de su ministerio y la necesidad de actuar en consecuencia. No era un problema menor, pero no era la responsabilidad principal de los apóstoles. Por eso los apóstoles no solo evidenciaron la importancia esencial de la enseñanza en su propio ministerio, sino que luego la enfatizaron en su enseñanza a las iglesias. Y esto es lo que vemos especialmente en las cartas conocidas como pastorales. Aquí estamos hablando de nuestra carta, aquí, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Se conocen como pastorales porque Pablo les escribe específicamente a pastores para ayudarles a pastorear las iglesias. Y aquí el apóstol Pablo, tanto con Timoteo como con Tito, les enfatiza esta importancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Estamos en 1 Timoteo, ahora capítulo 4, y Pablo le dice en el versículo 6 a Timoteo, fijaos, le dice: al señalar estas cosas a los hermanos, lo que Pablo ha dicho anteriormente, lo veremos
próximamente, pero le dice, al señalar estas cosas, serás que un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y notad, hermanos, como Pablo incluye estas dos cosas, enseñanza, pero también estudio. El buen ministro está nutrido, es el primero que está alimentado de esta palabra. O fijaos el versículo 13, por ejemplo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Esa es su ocupación, eso es su prioridad, es a lo que debe dedicarse Timoteo. Luego en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo le hace este encargo a Timoteo y lo describe como un encargo solemne. Notamos, ¿verdad? Esto no es cualquier encargo. Si este es el encargo solemne, ¿qué encargo puede haber por encima de este para Timoteo? ¿Verdad? No hay una tarea mayor, no hay un encargo mayor. Y Pablo le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que al juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Aquí la idea es, insiste cuando te quieren oír y cuando no te quieren oír. Porque no depende el ministerio de la enseñanza de lo que la iglesia quiere. Depende de lo que Dios dice y de lo que la iglesia necesita. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y notad la idea aquí, mucha paciencia y mucha instrucción. No es instrucción de vez en cuando y si te cansas o no les gusta o no les agrada, pues haz otra cosa. No, ten paciencia porque esto es lo único que tienes que hacer, esto es lo principal que tienes que hacer y tienes que hacerlo continuamente. Mucha instrucción. Y lo vemos con Tito también, y es interesante que en la lista de también requisitos para los ancianos que Pablo le da a Tito, que básicamente son la misma que la que le ha dado a Timoteo, pero Pablo no dice ahí apto para enseñar, dice algo que nos ayuda a entender mejor qué es este apto para enseñar, porque le dice Tito 1:9 que el obispo debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, fijaos, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Queridos hermanos y hermanas, Jesús estableció este ministerio esencial. Los apóstoles evidenciaron que era un ministerio esencial y por eso enfatizaron en su enseñanza que es un ministerio esencial en la iglesia local. Creo que es una prueba convincente. Y porque es esencial, hermanos. Este ministerio requiere una atención especial. Es preocupante ver cómo el púlpito está siendo desplazado a un segundo plano en muchas iglesias hoy en día. Es preocupante ver síntomas de lo que Pablo advirtió a Timoteo que iba a ocurrir aún entre los que se consideran discípulos de Jesús. Discípulos que no muestran un interés genuino por escuchar y aprender lo que Él enseñó. Y por eso después de decirle a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo y que lo haga con mucha paciencia e instrucción, le dice, porque vendrá tiempo, 2 Timoteo 4:3, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.
estos síntomas de no soportar la doctrina, de querer solo escuchar lo que te gusta, lo que te suena bien, lo que a ti te parece lógico y razonable, ese es el comezón de oídos. De escoger tú los maestros que quieres escuchar, son síntomas preocupantes. Y son síntomas que vemos hoy en día. Personas que quieren escuchar una predicación que sea según sus gustos y criterios. Y preferiblemente una que sea breve. Pero el resultado es desastroso. Apartarán sus oídos de la verdad. Esto debería conmovernos. Debería asustarnos. Que algunos se aparten de la verdad y se vuelvan a mitos. No nos dejemos engañar, hermanos, por los números o por el pragmatismo, por las cosas que aparentemente funcionan. Es cierto que muchas iglesias van aparentemente bien, no se puede negar. Tienen sus bancos llenos, tienen sus sillas llenas. Pero es porque escuchan lo que les agrada. Porque solo se les dice lo que quieren oír, no lo que realmente les va a alimentar y lo que necesitan escuchar. Y porque les parece que están agradando a Dios, haciendo muchas cosas que Dios no les ha pedido que hagan, porque eso es la consecuencia, que al final vivimos una vida espiritual, vivimos una vida en la que pensamos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y al final estamos negando lo que realmente Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Ahora, ¿dónde está la raíz del problema? De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que acabamos de leer. El problema no son las personas que escuchan, el problema son los que enseñan. El problema está en los que deben enseñar, en los que deben ser aptos para enseñar y por tanto los que deben estar comprometidos con la enseñanza fiel y precisa de las Escrituras y la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Hermanos, Dios salva y santifica por medio de su palabra. Cuando ésta es predicada de manera fiel por aquellos que han sido capacitados para hacerlo. Por eso la segunda verdad fundamental que la Escritura enfatiza en cuanto al ministerio de la enseñanza es que también es un ministerio espiritual. Es un ministerio esencial y es un ministerio espiritual. Es un don del Espíritu. Esto es lo que Pablo afirma con esta cualidad. En nuestro pasaje, apto para enseñar es una sola palabra en el griego, didácticon, de donde viene la palabra didácticos, de donde viene nuestra palabra didáctico. Una palabra que Pablo solo utiliza una vez más en 2 Timoteo. También a Timoteo, en su segunda carta, le escribe en el capítulo 2 y versículo 24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Apto para enseñar. Y obviamente esta aptitud incluye aspectos de la habilidad natural, ¿verdad? Como la capacidad de estudiar, la capacidad de entender, la capacidad de explicar, de comunicar lo que uno estudia y entiende. Pero hermanos, la cualidad de enseñar las Escrituras es un don del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. No es una capacidad natural. Pablo no está hablando aquí de uno que sea bueno enseñando. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol utiliza esta ilustración del cuerpo, el cuerpo humano, para explicar que el plan de Dios para su iglesia es el crecimiento espiritual de todos por medio de capacidades espirituales diferentes repartidas por el Espíritu de Dios para el beneficio de todo el cuerpo. Notad cómo Pablo dice allí en 1 Corintios 12 y versículos del 4 al 7, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Notad este énfasis. Son dones específicos, son funciones específicas, son operaciones específicas, pero son de Dios. Y es Dios que hace todas las cosas en todos. Y luego versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el provecho de todo el cuerpo. Y esta es la idea, es lo que va a ilustrar a continuación. Como un cuerpo, nuestro cuerpo humano, cuando cada miembro de nuestro cuerpo hace su función, el beneficio es para todo el cuerpo. O sea, que tus piernas funcionen, no hacen que tus piernas vayan a un sitio, todo tu cuerpo va a ese sitio, ¿entendéis, verdad? Es una ilustración sumamente clara. Y más adelante, fijaos, el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Verdad? Notamos aquí la ilustración, el énfasis, es el Espíritu, son dones del Espíritu Santo. Esa es la ilustración. Y luego Pablo continúa su explicación mostrando el plan de Dios de designar primero a aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar. Notemos ahora el versículo 28. Y en la Iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Hay un énfasis claro aquí en cómo Pablo lo describe. Apóstoles y profetas sabemos que es la primera generación. De hecho, luego Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que siendo Cristo la piedra angular de la Iglesia, los apóstoles y profetas son el fundamento, el cimiento. Esa primera generación, una generación única. ¿Por qué? Porque Dios les utilizó a ellos, el Espíritu Santo concretamente, para terminar de escribir su revelación. Por eso son el fundamento. Pero luego Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que dio a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque la principal herramienta que Dios utiliza para santificar a los suyos es la enseñanza de su palabra. Todos estos, la primera generación, apóstoles y profetas, y luego la generación que vino hasta nuestros días, los evangelistas, los pastores y maestros, fueron dados a la Iglesia ¿con qué fin? Capacitar a los santos, todos los creyentes, para la obra del ministerio, la edificación de todo el cuerpo, la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres son dones de Cristo para su Iglesia y continúan con la tarea de capacitar al resto de los creyentes para que la edificación de todo el cuerpo suceda, para que cada miembro desarrolle su don y su ministerio. Por tanto, su labor de enseñar es un ministerio espiritual. Cuando Pablo dice apto para enseñar, Pablo se está refiriendo a este don que Dios da a algunos individualmente. El Espíritu Santo les capacita de manera particular y les capacita para estudiar, entender y explicar la verdad de Cristo al cuerpo de Cristo. Y notad, hermanos, porque esto es sumamente importante. La labor es espiritual porque el objetivo también es espiritual. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Pablo continúa diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, la madurez espiritual. Pablo continúa diciendo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y en este funcionamiento adecuado de cada miembro está ese funcionamiento adecuado y específico de los que son llamados a enseñar, de los que son capacitados para enseñar, de los que son aptos para enseñar. No son las capacidades naturales las que producen crecimiento espiritual. Notemos esto, hermanos. El hecho de que un hombre sea profesor o maestro de profesión no indica necesariamente que sea un hombre llamado a enseñar la palabra de Dios. De la misma manera que un hombre que quizás no tiene tal vocación, que esa no es su profesión, o quizás sus habilidades naturales no son destacables en el campo de la comunicación, esto no significa necesariamente que es un hombre al que Dios no ha llamado a la noble tarea, porque si Dios le ha llamado, Dios le ha capacitado. Ese es el punto del pasaje. Pero Dios no solo capacita, sino que reparte distintas medidas de cada don. Y esto es muy interesante. Pablo lo explica en Romanos capítulo 12. No solo es el hecho del don espiritual, sino que Dios en su sabiduría da distintas medidas de los dones. Pablo lo dice de sí mismo, en virtud de la gracia que me ha sido dada, Romanos 12:3, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Has notado eso? Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aquí Pablo no está hablando de la fe para la salvación. Dios no da la fe para la salvación en medidas. El que es salvo, no hay gente que es más salva que otros. Aquí está hablando de esta fe en el sentido del don espiritual. Y no está hablando necesariamente de que unos son mejores que otros, sino que Dios hay algunos que les capacita con una medida mayor. Pablo sigue diciendo, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Notáis esto otra vez en la ilustración? No todos los miembros tienen la misma función. Hay miembros de nuestro cuerpo natural que su función es más importante que la de otros miembros del cuerpo. Esto lo vemos claramente. Pero todos son miembros del mismo cuerpo y todos los miembros que Dios nos dio es porque todos tienen una utilidad. Todos son el cuerpo. Pero Pablo dice, teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Esta es la razón, hermanos, por la que, obviamente, a lo largo de la historia, hoy en día, hay pastores, hay predicadores notables. Yo quiero que me escuchéis porque soy el pastor que Dios os ha dado, soy uno de los pastores que Dios os ha dado. Pero si me preguntáis, oye, Jonathan, ¿me aconsejas? El miércoles por la mañana tengo un par de horas libres, ¿me aconsejarías a escuchar a algún pastor? Y yo tendría 2 o 3 claramente para decirte. Es esa medida que Dios le ha dado, y gracias a Dios por estos que tenemos hoy en día y por los que ha habido a lo largo de la historia. Algunos de ellos que han habido muerto hace siglos y estando en la presencia del Señor, siguen siéndonos útiles a la iglesia. El punto es que Dios sabe lo que hace, y por eso Pablo también le va a decir luego a Timoteo en el capítulo 5 y versículo 17 estas palabras: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Lo veremos en su día, pero esto
nos apunta a que es normal que en una iglesia haya pastores que predican más que otros. Es normal que en una iglesia haya un pastor que tiene la responsabilidad principal de la predicación pública, y que quizás otros pastores prediquen también y enseñen en otros contextos y hagan esa labor también. Y no es que ellos no están capacitados para enseñar, es que Dios reparte medidas. Y esto es una muestra de la providencia de Dios, de su manera de glorificarse en medio de su pueblo. Un pueblo incapaz, hermanos. Nosotros no podemos producir fruto espiritual. Yo no puedo hacer que por el mero hecho de estar aquí hablándote tú vayas a crecer espiritualmente y vayas a honrar más a Dios esta semana que la semana pasada. No lo hago yo. Pero Dios lo hace por medio de su palabra cuando ésta es expuesta y cuando el creyente es expuesto a ella. Somos un pueblo pobre en muchos aspectos, pero somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, un pueblo rico en la gracia de Dios, un pueblo rico en el poder del Espíritu Santo. El ministerio de la enseñanza es un ministerio espiritual. Y por eso, hermanos, requiere una sumisión especial también. Que como iglesia todos nos sometamos al poder y la providencia de Dios. ¿Qué quiero decir? Que nos sometamos a la manera en que Dios distribuye los dones y las medidas de los dones. Y confiemos en su sabiduría. Y nos esforcemos por cumplir cada uno con la función que Dios nos ha dado en el cuerpo. No pedimos ser lo que queremos ser, sino que anhelamos ser lo que Dios quiere que seamos para el bien común, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, el ministerio de enseñanza es esencial, esa es la primera verdad fundamental que estamos viendo, es espiritual, es la segunda verdad, y esta es la tercera verdad. El ministerio de enseñanza es un ministerio exigente. Es un ministerio exigente. Hermanos, este ministerio es mucho más que el momento de la exposición. La clara implicación de la Escritura es que este ministerio conlleva un gran esfuerzo también en la preparación. No es solo la predicación, es la preparación. Y creo personalmente que es especialmente la preparación. Pablo le va a decir a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, notad estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Manejar con precisión, o usar bien, como traduce la Reina Valera del 60, es un verbo compuesto, es una sola palabra, un solo verbo compuesto de otras dos palabras, que significa cortar recto, que significa trazar bien. Y Pablo conocía muy bien este verbo porque era fundamental en el oficio de hacer tiendas. ¿Recordáis que este fue el oficio de Pablo por un tiempo? Y de ahí saca este verbo, esta ilustración. Es la idea de que uno tiene que cortar con precisión, hacer el corte perfecto para que pueda construir esa tienda de manera apropiada, para que no desperdicie. Y el punto del apóstol aquí es que los que son llamados a enseñar tienen que ser lo más precisos posible en todo el proceso de la enseñanza. Notad que la exhortación, el mandato es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es un esfuerzo, es trabajo, un trabajo serio, un trabajo solemne en el estudio de la palabra, porque es la palabra de Dios. Requiere también una interpretación fiel y precisa de la palabra, y demanda, por supuesto, una exposición clara y coherente de la palabra. Y hermanos, cualquier cosa que es menos que esto es estar descalificado ante Dios. Esto es muy serio.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí tenemos que recordar lo importante que era en aquel tiempo, en aquellos tiempos bíblicos, el concepto de vergüenza y honor. Aún incluso en la cultura judía. Valoraban muchísimo lo que era vergonzoso era realmente vergonzoso y lo que era honroso era realmente honroso. Creo que eso se está perdiendo en nuestra sociedad. Pero es por eso que Pablo se expresa en estos términos, porque escucha, era una deshonra tremenda predicar mal la palabra de Dios. Y predicar mal la palabra de Dios viene de preparar mal esa predicación, de no estudiar con diligencia. Hoy en día parece que nadie se escandaliza si alguno predica pobremente, porque ha estudiado pobremente y porque ni siquiera es capaz de explicar claramente lo que el texto dice, porque seguramente no lo ha entendido bien. Pero hoy parece que es más escándalo que un pastor dedique horas cada día de la semana a preparar su mensaje del domingo, que el hecho de que algunos prediquen diciendo que el Espíritu Santo ya les dirá lo que tienen que decir, que es una mala interpretación de lo que Jesús dijo con respecto a cuando te lleven arrestado por predicar el Evangelio y ante el juez tú vas a saber lo que decir porque el Espíritu Santo va a obrar. Eso es para ese momento en concreto, no es para el domingo delante de toda la iglesia. Preparar algunas cosas durante la semana, más o menos, y luego pensar que en el momento de hablar van a venir mejores cosas de las que has preparado. O ignorar que el Espíritu Santo trabaja precisamente en esas horas de estudio. Hermanos, el ministerio de enseñanza es exigente, es trabajar hasta la extenuación. Agonizo es un verbo que Pablo utiliza a menudo para su ministerio, que es donde viene nuestra palabra agonizar, que es trabajar y esforzarse hasta el máximo, hasta que hemos entendido bien el pasaje, confiando en el poder que el Espíritu Santo tiene en el estudio, tanto en el estudio como en la exposición. Dios podría haber instalado en nuestras mentes toda su verdad, ¿no es cierto? Podría haber hecho eso. Pero aún los propios apóstoles admitieron su necesidad de priorizar su tiempo para dedicarlo al ministerio de la palabra. Los propios apóstoles. No solo eso, aún nuestro propio Señor, escucha esto, el que es el Verbo de Dios, estudió y memorizó las Escrituras con las que venció la tentación del tentador, con las que discipuló a sus discípulos. Y por eso Pablo exhortó a Timoteo, al final de su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, persiste en las cosas que has aprendido. Y estas cosas son las Sagradas Escrituras, las que salvan, las que santifican. Hermanos, este ministerio, esta noble tarea demanda tiempo. Implica un estudio continuo de las Escrituras y exige también formación, entrenamiento. Los capacitados para enseñar tienen la responsabilidad de capacitar a la siguiente generación. No significa que este don espiritual es algo que te llega y ya está, y no tienes que hacer nada más que ponerte a predicar. Pablo mismo le dice a Timoteo, otra vez, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es un ministerio exigente y por lo tanto requiere un esfuerzo especial. El poder del Espíritu Santo no solo se manifiesta en la exposición, también lo hace en el tiempo de estudio, también lo hace en el entendimiento del texto, y escucha, Dios lo dispuso así. Dios lo dispuso así. Fijaos que dijo otro gran hombre de Dios, un gran predicador fiel de la palabra fiel, Martin Lloyd-Jones, dijo, un hombre que siente que es competente y que puede hacer esto
fácilmente y se está refiriendo a la predicación, a la enseñanza. Por lo que se apresura a predicar sin ninguna sensación de miedo o estremecimiento o vacilación alguna, es un hombre que está proclamando que nunca ha sido llamado a ser un predicador. Hermanos, estas tres verdades fundamentales, un ministerio esencial, un ministerio espiritual y un ministerio exigente, son la primera prueba convincente de la importancia del ministerio de la enseñanza en la iglesia local. Es la definición bíblica y es convincente. Pero quiero mostraros una segunda prueba convincente, y esto es a través de ejemplos bíblicos. Y esto lo vamos a hacer brevemente, simplemente es mencionar estos ejemplos. Esta es la demostración bíblica del ministerio de enseñanza. Hemos visto la definición bíblica y obviamente necesitábamos dedicar más tiempo a eso. Pero fijaos además la demostración, comenzando por el propio Timoteo, quien demuestra, por esta colaboración con el apóstol Pablo, que un ministro de la palabra debe tener un cuidado continuo de sí mismo. El que es apto para enseñar es uno que también está estudiando, y que está principalmente estudiando, y que está cuidando de su propia salud espiritual, y que está creciendo, se está alimentando. De hecho, es el privilegio del que enseña. Pablo utiliza en 2 Timoteo 2 esta ilustración de un labrador que trabaja en el campo y que recibe los primeros frutos. El que estudia y el que Dios ha capacitado tiene ese gran privilegio de ser alimentado. Pablo le recuerda esto precisamente. Ya vimos en el capítulo 4, el versículo 6, cómo el buen ministro señala estas cosas, está nutrido de las palabras de fe. Y luego Pablo en el versículo 7 dice: nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. O versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Esta cualidad ineludible en nuestra lista, el ser apto para enseñar, se evidencia en un hombre que vive lo que predica. Es ejemplo de los creyentes. Un hombre que cuida con diligencia su propia salud espiritual. Un hombre que cuida con esmero su propio ministerio de enseñanza. Le da prioridad. Le da prioridad. ¿Qué ejemplo sería el que predica si es precisamente el que no está creciendo? El que el resto de la congregación ve que es igual y pasa el tiempo, pasan los meses y pasan los años y tiene las mismas actitudes y es la misma persona. No encaja esto. No es una persona que está cuidando de sí mismo. Pablo, por supuesto, es otro ejemplo, no solo Timoteo. Un ejemplo de una convicción constante. Porque el apóstol siempre demostró su convicción de la prioridad de la enseñanza. Cuando fui a vosotros, le dice a los corintios, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y Pablo dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, y en el contexto de 1 Corintios 2 se está refiriendo a la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, lo que apunta directamente a la palabra de Dios, donde está el poder de Dios. Pablo dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es una convicción constante que le llevó a confiar exclusivamente en la sabiduría de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. El gran apóstol Pablo era humano, sintió debilidad, tuvo temor y tuvo temblor, porque se trataba de la palabra de Dios. Y porque su prioridad, su convicción era agradar a Dios y no a los hombres. Pero aún podemos ir mucho más atrás en el tiempo y encontrarnos
con otro ejemplo más. Un hombre que es ejemplo de un ministerio fiel a la palabra, fiel en el Antiguo Testamento. Ese hombre fue Esdras, en quien vemos el ejemplo de un corazón consagrado. Cuidado continuo, convicción constante, corazón consagrado. Esdras, nos dice allí el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, era escriba experto en la ley de Moisés. Y uno no es experto en algo por el hecho de que de repente un día se despierta y tiene esa capacidad. Él era un hombre que estudiaba la ley del Señor. Y la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Y luego, versículo 10, ya que Esdras había dedicado su corazón, escucha, a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Te das cuenta? Estudiar, practicar, enseñar. No enseñar sin practicar y sin estudiar. Este fue un hombre que demuestra que esta cualidad, apto para enseñar, se evidencia en aquellos que viven según su vocación, según su llamado espiritual, que se entregan completamente a la tarea que Dios les ha entregado, estudiando y enseñando los estatutos de Dios. Querida Iglesia, tenemos pruebas más que convincentes. Son pruebas bíblicas. No necesitamos más. Pruebas que demuestran la importancia del ministerio de la enseñanza en la iglesia local. Y ya lo venimos viendo en estas últimas semanas, el liderazgo en la casa de Dios se ejerce por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanza que incluye instrucción, corrección, reprensión y exhortación con la palabra. Y enseñanza que requiere también estudio, precisión, comprensión y exposición de la palabra. Dos pruebas que demuestran su importancia y que también suponen un desafío para la iglesia que quiere ser columna y sostén de la verdad. Primero, el desafío de no ceder ante las presiones e influencias del mundo. Y os pongo dos ejemplos de dos influencias que han y están afectando a las iglesias y específicamente al ministerio de la enseñanza en la iglesia. Uno es la influencia de la filosofía. Filosofía es como lo que se conoce como el método socrático. El método socrático es el aprendizaje en grupo. El aprendizaje en grupo, no como está ocurriendo ahora, sino en el que todos opinan con el propósito de todos aprender. Y esto lo estamos viendo cada vez más en las iglesias. El hecho de que esto parece de otros tiempos. Esto recuerda a una época que ya hemos dejado atrás. Esto de que hay uno que se pone en un lugar un poco más alto para que le vean y enseñe y los demás escuchan. No, ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos todos alrededor y cada uno mirar el texto y leerlo y decir lo que nos parece que dice. ¿Verdad? Porque todos hemos sido capacitados para enseñar y todos hemos estudiado el texto profundamente y todos estamos hablando según el texto. No. El método socrático lo que está promoviendo es que todos debemos tener la misma opinión. Todos debemos hablar a la misma altura. Y si lo que tú dices y lo que yo digo no concuerdan, bueno, pues tenemos que entender que valen las dos cosas. ¿Cómo? O que de alguna manera las dos cosas nos van a ayudar a aprender. Eso es la filosofía. Y entendedme, este método socrático tiene su función y tiene sus aspectos positivos en algunas cosas, pero no tiene nada que ver con la enseñanza de la iglesia. Dios capacitó a algunos, es su función específica, individual, y ellos hacen esta tarea.
También está la filosofía de las teorías del aprendizaje que han surgido en las últimas décadas. Teorías que, por ejemplo, condicionan la enseñanza en la Iglesia a ciertos métodos. Limitan la enseñanza a la subjetividad de lo que el individuo demanda. Es que yo aprendo de esta manera. Es que a mí, tener que escuchar un sermón, yo aprendo de otra manera. Y estas cosas pueden sonar lógicas y pueden confundirnos, pueden generarnos dudas. ¿Por qué voy cada domingo a la iglesia y me tengo que comer un sermón tan largo? ¿Por qué? Bueno, hermanos, tenemos que recordar que en la enseñanza de la palabra de Dios, no en otras enseñanzas, ni en otros métodos, en la predicación y la proclamación de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está obrando. El Espíritu de Dios está obrando. Está obrando en el que enseña y está obrando en el que es enseñado. Eso es una gran diferencia. Que por supuesto no quiere decir que el que enseña no debe esforzarse por comunicar bien y por trabajar en mantener la atención de los que escuchan. No estamos diciendo eso. De hecho, el que prepara bien un sermón durante toda la semana preparará también estas cosas porque sabe que son importantes. Pero no podemos dejar de lado el hecho, hermanos, de que los verdaderos creyentes anhelan conocer más a Dios. De que tú deberías llegar aquí esta mañana con una motivación que el predicador no necesita darte ni recordarte. Este es un privilegio como ningún otro, poder conocer a Dios, poder leer, estudiar, aprender y aplicar su palabra. Los verdaderos creyentes confían en el plan y el poder de Dios. ¿Es lo que Dios ha dicho? ¿Es como Dios quiere que aprendamos? Pues bien, vamos a ello y oremos que el Señor nos ayude. Los verdaderos creyentes consideran un privilegio escuchar la exposición precisa de la palabra de Dios. Esa es una influencia que afecta a la enseñanza en la iglesia. Otra influencia que está menoscabando el ministerio de la enseñanza en la iglesia es la influencia de la psicología. La influencia de la psicología. En este caso con un ataque sutil a la suficiencia de las Escrituras. Aquí el ataque es que sí, necesitamos la enseñanza, pero hay otras cosas, hay otros aspectos de nuestra vida en los que la Escritura no es suficiente y tengo que buscar la ayuda de la sabiduría humana. Es sutil, hermanos. Muchos hemos sido engañados en este sentido. Yo me incluyo aquí, pensando que hay ciertos beneficios de la psicología que escuchad. La psicología es sabiduría humana, no es sabiduría divina. Aunque quien te ayude sea un psicólogo cristiano, si no te presenta únicamente la palabra de Dios, no va a haber alimento ni crecimiento espiritual. No te confundas. Puedes sentirte bien contigo mismo, puedes pensar que te ayudan algunas cosas, pero eres un creyente, un hijo de Dios, que ha sido salvado por la palabra de Dios. ¿Qué haces buscando en la insuficiente sabiduría del ser humano, cuando tienes la suficiente sabiduría de Dios? Esto es preocupante, hermanos. Es una falacia sutil decir que Dios nos creó con un cuerpo físico, con un alma y con un espíritu, como si por un lado está el espíritu y por otro lado están las emociones. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero ese es el eslogan de la psicología en las iglesias hoy en día. Si tienes un problema físico, vas al médico. Si tienes un problema espiritual, vas al pastor. Y si tienes un problema emocional, ve al psicólogo. ¿En serio? ¿Eso es lo que la palabra de Dios enseña? Oh, hermanos, la Biblia utiliza distintos términos para referirse a nuestro ser interior. Es nuestro ser interior, es el alma, es el espíritu, es el corazón, es la mente, es las emociones. Pero todos estos términos se refieren a nuestro ser interior. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló el aliento de vida en él. Es alma y cuerpo, que solo
solo se separan en la muerte, es una separación temporal, pero solo hay una separación, el alma y el cuerpo, no el alma, el cuerpo y las emociones, o el espíritu. Y el clamor de Dios desde su palabra es que en ella tenemos todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3, todo lo tenemos ahí. Es lo que Dios utilizó para darnos vida espiritual y es lo mismo que utiliza para cuidar esa vida espiritual. Esto es un desafío, querida iglesia, porque estas influencias ya han penetrado en nuestras iglesias y en nuestras mentes. Y lo que necesitamos es hombres aptos para enseñar, convencidos de que la enseñanza es el plan eficaz de Dios. La enseñanza es su palabra. Estas pruebas bíblicas nos desafían a no ceder ante las influencias del mundo. Nos desafían también a comprender lo que este ministerio demanda. Nos desafían a examinar nuestras expectativas con respecto a nuestros pastores y a su función. Como por ejemplo, la expectativa errónea de que si vemos a nuestros pastores en todos lados, haciendo un poco de todo y visitando a todo el mundo, entonces son buenos pastores. Pero escucha, que el pastor sea ejemplo de los creyentes no significa que tenga que desatender su función principal para hacer un poco de todo. El lugar principal de tu pastor debe ser su mesa de estudio y el púlpito de la iglesia. ¿Crees esto? Revisemos nuestras expectativas a la luz de las Escrituras, hermanos, no a la luz de nuestra experiencia o de nuestro parecer. Hay muchas cosas que los pastores pueden delegar, pero la enseñanza no la pueden delegar. La tienen que atender. Y hay muchas cosas en las que los miembros de la iglesia pueden ayudar a sus pastores, pero en la tarea de estudiar, entender y exponer la palabra de Dios, solo les ayudan si les dan el tiempo necesario para hacer esa tarea. El cuerpo de Cristo. Cada miembro funcionando adecuadamente. Es por eso que nos gozamos cuando una iglesia sostiene a un pastor para que éste pueda dedicar la mayor parte de su tiempo al ministerio esencial de la enseñanza. Es algo que debemos celebrar, es una muestra de una iglesia madura, que hace ese sacrificio. No, si Dios le ha llamado y Dios le ha capacitado, démosle el tiempo que necesita. Dejemos que dedique tiempo a estas cosas. Así que, hermanos, no cedamos ante las peligrosas y sutiles influencias del mundo, no ignoremos las demandas de este ministerio, siguiendo expectativas erróneas. Y por último, para terminar, tampoco dejemos de considerar esta cualidad a la luz de las demás cualidades. Y quiero terminar otra vez en nuestro texto, ¿verdad? Apto para enseñar no es la primera cualidad, y no es la última. Y es la única que habla de función, y todas las demás hablan del carácter y de la conducta. ¿Por qué? Porque el don de enseñanza no está por encima del requisito de un carácter fiel y de una conducta ejemplar. Por muy buen predicador que sea, por mucho que conozca con precisión la palabra, si no es fiel, no está cualificado. Algo que sigue siendo hoy en día una nota triste de las iglesias evangélicas, que a veces mantienen en el púlpito a quienes mantienen porque sí, son buenos predicadores y conocen la palabra de Dios, pero sus vidas son una voz contraria a su mensaje. Recordemos lo que decía John Stott: lo que somos habla tan claramente como lo que decimos. Hermanos y hermanas, para nuestro Dios, las dos voces, el carácter y la capacidad, la manera de vivir
y el mensaje, las dos voces son fundamentales. Cuando estas dos voces se fusionan, el efecto del mensaje es doble. Pero cuando se contradicen, incluso el testimonio positivo de una es negado por la otra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por, Señor, concedernos el tiempo y darnos, Señor, la actitud y el esfuerzo para trabajar. Señor, hoy sin duda hemos trabajado duro en tu palabra, pero porque no queremos pasar deprisa y superficialmente por algo que tú muestras en tu palabra que es tan importante. Y queremos, Señor, rogarte que esta enseñanza, este mensaje de hoy, tu palabra, todo lo que hemos estado considerando, que tú, Señor, nos ayudes ahora en los próximos días a retenerlo en nuestra mente, a reflexionar en cuanto a ello, a meditar en estas cosas, a ir a tu palabra una vez más, no quedarnos con lo que el hombre dice, sino con lo que tú dices. Confirmar y comprobar con toda solicitud que esto es lo que tú dices en tu palabra, para que seamos lo que debemos ser, columna y sostén de la verdad. Y ayúdanos también ahora, Señora, una vez más, poner nuestra mirada en aquella cruz, pensar en tu gracia abundante, en cómo nos salvaste por medio del mensaje del Evangelio. Y aún, Señor, te pido que por medio de la canción que vamos a cantar y la cena del Señor que vamos a celebrar, también que tú toques entre nosotros. Si hay algún corazón, algún alma que aún no ha creído en ti, que tú traigas, Señor, también salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.